En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso nos dice Romanos 1:16, y yo quiero compartir con ustedes acerca de la naturaleza del evangelio. La naturaleza del evangelio. Que Dios te bendiga, Junior. Sí, Señor. Un abrazo grande para ti, hijo, para tu mamá, para tu familia, para la gran Beatriz. Que Dios me les bendiga. Les apreciamos mucho y gracias por estar allí. Si tienes el tiempo, te invito a que oigas esta palabra. Si no, gracias por tu saludo, porque sé que a veces no es fácil la comunicación allí en Venezuela. Un saludo para tu familia. Les decía que la naturaleza del evangelio. Ahora, ¿qué es la naturaleza de algo? En el término que quiero usarlo, ¿qué es la naturaleza de algo? Naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, hablamos del conjunto de cualidades y características propias de algo. Si hablamos de naturaleza, entonces estamos hablando del conjunto de cualidades o características de algo. Yo tengo una chaqueta que es de jean. Ella tiene su naturaleza, sus cualidades, lo que la caracteriza, a eso llamamos naturaleza. Entonces, al hablar de la naturaleza del evangelio, entonces, ¿qué cualidades identifican al evangelio? Recuerden que la Biblia habla de un evangelio diferente. Entonces quiere decir que hay un evangelio real, un evangelio característico, del cual entonces podemos definir lo siguiente en cuanto a naturaleza del evangelio. Se refiere al contenido característico del evangelio. El evangelio, la palabra evangelio es buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, el evangelio siempre va en procura de revelar la bondad de Dios. La carta a los romanos va dirigida a la capital del imperio, cuya civilización se caracterizaba por la influencia helenística o griega. Cuando hablamos de influencia helenística, estamos hablando de las personas que hablaban griego y que tenían una influencia cultural griega, de las costumbres griegas. El imperio romano se caracterizaba, Dios te bendiga, Rosibel, hija, Dios te bendiga desde allí, desde Buenos Aires, Argentina, que Dios te bendiga. Gracias por estar allí, bendiciones para tu amado esposo y para el gran emir, que Dios bendiga a tu hogar y tu casa. Muy bien. Entonces, les decía que la influencia para el mundo romano, era la capital del imperio, era una metrópolis bastante importante, y la civilización romana pues estaba marcada por esa cultura. De allí entonces que oímos el término grecorromano. Cuando se habla de greco-romano, se está hablando de una influencia cultural sobre Roma de los romanos. Y esta carta a los romanos la escribe el apóstol Pablo no porque él haya llevado el evangelio a Roma. Algunos historiadores dicen que tratándose de que en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez, habían personas de diferentes latitudes, es probable que algunos judíos se convirtieron y originaron el evangelio en Roma. Es una de las cosas que se dicen dentro de la historia del correr del evangelio con respecto a la iglesia de Roma, porque Pablo, que estableció muchas iglesias, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Sin embargo, habían creyentes y dice que eran conocidos por todo el mundo. Hablando del mundo ya evangelizado, la iglesia de Roma, entonces había ya cuando Pablo escribe la carta, había un recorrido del evangelio allí en Roma. Ahora bien, estoy hablando de la naturaleza del evangelio. Y voy a hablar de la sustancia del evangelio. ¿Qué es el evangelio en sí, según la Biblia? No según mis criterios. Voy a hablar según la Biblia, específicamente según la carta a los romanos. Porque la persona dice la religión de los evangélicos. No. El evangelio no es la religión de los evangélicos. Es más, el evangelio no es una religión absoluta. Para nosotros, por ejemplo, yo estoy ahora en Europa. Y acá, por ejemplo, y en algunas partes del Medio Oriente, lo que es Asia, hablar de cristianismo no es hablar de evangélicos ni de católicos, no. Se habla de cristianismo y de otras religiones.
Entonces lo que quiere decir que somos nosotros en Occidente los que de repente pensamos, creemos, hacemos esa diferencia entre el catolicismo y los evangélicos. Y entonces confundimos los términos y hacemos del evangelio una religión. Pero el evangelio no es una religión. Es más, el término evangélico es un término que no debiera usarse, porque la palabra propiamente debería ser cristianos, porque la palabra cristiano nos identifica con el autor del evangelio. Ahora bien, voy entonces, porque estoy tratando de regirme por las notas acá en lo que tengo. El apóstol Pablo escribe esta carta para alertar a la iglesia en la gran urbe, llena de las costumbres helenistas. El tema a los romanos es la justificación por fe. En el capítulo 1 nosotros encontramos un contraste. Usted que tiene la Biblia, le recomiendo leer la carta a los romanos. Pero el capítulo 1 hace un contraste entre el evangelio y ya las costumbres que los hombres habían tomado. Pablo habla, recuerden que le estoy diciendo, a una civilización, a la crema innata de la civilización de la época por ser la capital del reino, Roma. Y entonces él escribe y en el capítulo 1 encontramos cómo la gente se volvieron a los ídolos y todo eso. Entonces hay un contraste entre el Dios vivo, el Dios verdadero, y las costumbres que tomaron los hombres. Lean el capítulo 1 de Romanos y se dan cuenta en descripción lo que les estoy diciendo. Bienvenido Héctor Montes desde México, que Dios te bendiga. Creo que es el hombre de Chiapas, creo. Está por allá, pero está en México. Creo que Héctor está en México. Si no se ha ido a otro país, está en México. Bienvenido, mi estimado amigo Héctor. Te aprecio mucho, mi hermano. Bendiciones a este ministro de Dios que siempre está allí. Sigo entonces compartiéndoles estas notas. Él les decía que el tema de la carta es la justificación por fe. Roma, en el momento en que Pablo escribe, era el centro del mundo, por decirlo de alguna manera. Se dice que tenía 1 millón de habitantes y habían allí entre 20.000 y 30.000 judíos. En otras oportunidades les he dicho, les he recalcado que el Señor Jesús hizo énfasis que la salvación viene de los judíos, y eso es verdad. El evangelio se esparció por algunos lugares que no lo hicieron los apóstoles, quizá lo hicieron otras personas, porque cuando se descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y ellos entendieron el llamado que se hizo con el derramamiento del Espíritu, hablaban lenguas que ellos en su propio idioma entendían, y por supuesto que esas lenguas que estaban hablando eran magnificando la resurrección de Jesucristo, hablando del nuevo plan de la salvación en Cristo. Eso no lo dice la Biblia, pero se sobreentiende que es así, porque ¿qué más iba a hacer el Espíritu Santo sino dar a conocer las verdades de Dios a través de Jesucristo? Eso es una cosa que es lógica. Pero entonces en este caso habían allí judíos, y es importante hacer mención a que habían judíos porque Pablo, donde quiera que iba, él primero se enfrentaba con los judíos y su religión en las sinagogas. Eso lo va a conseguir usted en el libro de los Hechos repetidamente. Ahora, ¿qué encontramos allí en la epístola a los romanos? En cuanto a la naturaleza del evangelio, estoy hablando de la naturaleza del evangelio. El poder esencial para una vida transformada es el poder de Dios. Voy a repetir eso. Lo tengo aquí en mayúscula sostenida. El poder esencial para una vida transformada es el poder de Dios. El poder esencial para una familia transformada es el poder de Dios. El poder esencial para una comunidad transformada, para un barrio transformado, es el poder de Dios. El poder esencial para una ciudad transformada es el poder de Dios. Para un estado transformado, para una provincia transformada, para un territorio transformado, para una nación transformada, es el poder de Dios. Esta expresión entonces se basa ¿en qué? En que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, por el evangelio llegamos a ser verdaderos agentes de cambio para la sociedad. Quizá algunos de los que están allí presentes conocen de personas que quizá estaban metidos en la delincuencia, llevaban una vida muy difícil.
y se convirtieron al evangelio, como decimos, se hicieron cristianos, como otros dicen, entonces esa persona fue cambiada, fue transformada. Como también hay personas que han estado en el evangelio y han dejado de practicar su fe. Esa es la otra cara de la moneda también, porque por supuesto son seres humanos. Pero veámoslo desde el punto de vista transformador de las personas que estaban en una condición de vida difícil y al llegar al evangelio fueron transformados. Yo he visto personas que eran de una calidad social muy baja, perdonen que use ese término, sí, estaban en miseria, en ruina, y cuando llegaron al evangelio, Dios comenzó a prosperarlo, a bendecirlo. Conocí a un hombre que era de muy humilde condición, es un hermano a quien aprecio mucho, muchísimo, con su familia, y cuando yo llegué a la ciudad donde hice vida, esa familia nos amparó, y vi a ese hombre prosperar financieramente mucho. Pero ¿cómo llegó a ser próspero? A través del evangelio. Casos que se dan, porque yo no le voy a predicar a usted ahora, no vaya que yo vengo aquí con una carga de locura a decirle barbaridades. No. Estoy hablando de un testimonio real de alguien que el evangelio le sirvió entonces fue transformador. Y eso es lo que es el evangelio. Pero sigo aquí entonces. El apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Ahora, fue ese poder que transformó la vida del apóstol Pablo. Y por eso no se avergüenza del evangelio. Pero entonces, ¿cuál es la naturaleza del evangelio? ¿Qué encontramos allí en esa expresión? Como le dije, que hablando de la naturaleza se refiere al contenido característico del evangelio. En primer lugar, el versículo 1 de Romanos 1:1 encontramos que dice que el apóstol Pablo, él dice apóstol llamado y apartado para el evangelio de Dios. Allí encontramos la primera característica: el evangelio es de Dios. El evangelio es de Dios. Y mira lo que nos dice Romanos capítulo 15, versículo 16. En Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuevamente el apóstol Pablo repite que él fue hecho servidor de Jesucristo, ministrando el evangelio de Dios. Entonces, en primer lugar, el evangelio es de Dios. El evangelio consiste en dar las buenas noticias de las bondades del reino de Dios. Yo estoy predicando ese evangelio, así que le traigo buenas noticias a usted en esta tarde. Aprovéchelas y recíbalas en el Espíritu, porque de seguro le traigo noticias muy buenas. Ahora bien, el evangelio es de origen divino y su mensaje está revelado en la Biblia. El evangelio no son conceptos de humana sabiduría. El apóstol Pablo lo dijo, el mismo apóstol, escribiendo a los Corintios, él dice: yo no hablo palabra de humana sabiduría. Mi hermana Finita Bonachea, bendiciones. Mi hermana, tenemos a Cuba presente. Un abrazo grande, mi hermana Finita. Bendiciones para ti, para tu descendencia, para tu familia. Entonces el evangelio no son conceptos de humana sabiduría, no son filosofías humanas. El mensaje del evangelio debe ser puro. No se liga con la política, no se liga con la filosofía, no se liga con la religión, no se liga con la tradición. Los gobiernos de la tierra, algunos de ellos quieren hacer proselitismo en nombre de la iglesia. Hoy tomé una publicación de una respetable personalidad del evangelio en Venezuela y la compartí. Quizá algunos de los presentes la han visto, no la han visto, no sé. Pero, ¿por qué? Porque se ha querido ciertas personas contaminar la pureza del evangelio en nuestra patria.
Como venezolano lo estoy hablando. Y eso no puede ser permitido por quienes creemos que el evangelio no es un sincretismo de cosas. ¿Qué quiere decir eso, sincretismo? Creer en diferentes cosas. El evangelio no se liga con nada. El evangelio es puro de Dios. Nos dice el apóstol Pablo que el apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? Es de Dios. Es de origen divino y trae un poder revelador para la humanidad, el evangelio. No estamos en el evangelio por... Dios te bendiga, mi hija Marisela, desde Ecuador. Que Dios te bendiga, hija. Dios está contigo y tiene el control de todas las cosas. Era una mujer de Dios, admirada por este ministerio. Seguimos aquí. Bendiciones para tu casa y para tu familia, tu descendencia, sus padres, pastores. Ahora bien, seguimos entonces diciendo esta verdad, que el evangelio es de Dios. En segundo lugar, el evangelio se administra desde el Espíritu. El evangelio se administra desde el Espíritu. Romanos capítulo 1, versículo 9, voy a mi Biblia y les leo el versículo que dice así. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Es necesario entonces que entendamos lo siguiente. Servir tiene que ver con adorar. En concreto, un servidor, la palabra servir tiene que ver con adoración. Tiene que ver con la persona que se consagra al servicio. Es la palabra diaconía. Es una palabra, no vamos a meternos ahora en esas cosas, a explicar cosas, pero tiene que ver con servicio. El servicio tiene que ver con adoración, con una entrega. Son muchos porque tiene que ver con trabajo, tiene que ver muchos los significados que derivan de allí, de ese término. Pero específicamente me gusta el término adorar. Un servidor es uno que adora. Ahora bien, el apóstol dice, sirvo en mi espíritu en el evangelio. El espíritu humano es el aspecto que tiene la capacidad de adorar. Recordemos, los que estudian la palabra, que bienvenido, mi hijo Andri, bendiciones a tu casa, a tus dos reinitas, las tres reinas, la esposa y Andrea y Rebequita, que Dios me les bendiga, que Dios me les bendiga mucho. Un abrazo grande para ustedes allí en Venezuela. Les decía entonces que el espíritu humano es el que tiene la capacidad de orar y quiero hablarles de 1 Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso lo llamamos la conformación del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Hay una definición que a mí me agrada porque le hallo sentido desde el punto de vista doctrinal. Y es que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando lo definimos, podemos decir, bueno, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Ya, otros difieren, dicen que el ser humano es espíritu y es cuerpo, que tiene una parte espiritual, que alma y espíritu son una misma cosa, pero esa es otra explicación. Pero específicamente creemos la parte de la tricotomía. Esa tricotomía es espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, les decía que entonces es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso me parece a mí sustancial y poderoso. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que nosotros realmente es, lo que nos hace a nosotros lo que realmente somos es la parte espiritual. Esa parte que se relaciona con Dios. Es el elemento de conexión en la adoración, el espíritu. ¿Recuerdan Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y entonces estamos diciendo que el evangelio se administra desde el espíritu. ¿Por qué es necesario administrar el evangelio desde el espíritu?
porque también el ser humano es alma. Con el espíritu me relaciono con Dios. Con el alma me relaciono con el prójimo. El alma es para mi relación humana, para el quehacer en la tierra, a la izquierda, a la derecha, al frente, la gente que está a mi lado. Con el alma la gente se enamora. Con el alma la gente también llega a odiar terriblemente, porque el alma es el asiento de las emociones del ser humano. De allí entonces hay un asunto que yo le enseño a mi gente, pero son cuestiones mías. Yo le digo a ellos, mire, no use la palabra desánimo. Cosas mías. Porque desánimo significa sin alma, y no tienen alma. Pero vamos a entender que cuando nos habla de desánimo, está hablando de una aflicción profunda, está hablando de perder el ánimo y esas cosas. Pero si sustancialmente lo vemos, entonces yo se lo digo a la gente como para que se mantenga siempre un criterio espiritual de gobierno. Porque el espíritu se nos dio para gobernar. Y nótese usted, en el llano se usa un término, yo soy llanero para los que no saben, llanero venezolano, se usa el término enguayabao. ¿Qué es una persona que está enguayabao? Una persona que mujer que lo deja el marido, marido que lo deja la mujer y que está en profunda tristeza, metido por allá en las licorerías y en todo eso, como se dice, desahogando sus penas. A eso se le llama guayabo. Pero el espíritu no se enguayaba. El Señor Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero sometió su voluntad que está en el espíritu a la voluntad del Padre para vencer. Y Él es el autor del Evangelio, y Hebreos 12:3 dice que Él puso el gozo delante de Él, y el gozo es uno de los principios del reino. Lo que nos está diciendo es que había un gobierno desde el espíritu, y el Evangelio se administra desde el espíritu. Mientras el alma nos relaciona con el prójimo y la actividad terrenal, y es el asiento de las emociones, el espíritu se nos dio para gobernar nuestra existencia según la voluntad de Dios. Y para eso entonces está la premisa del Evangelio. Para eso está entonces el contenido del Evangelio. El Evangelio no aparece en el Nuevo Testamento. El Evangelio está escondido en el tiempo, dice el mismo libro de Romanos, al final de la epístola. Nos lo manifiesta como el misterio escondido de Dios. Y allí está el propósito de Dios entonces para la humanidad. Es por eso que el Evangelio es indispensable para todo ser humano. El Evangelio es indispensable para todo ser humano. Oiga lo que le estoy diciendo. El Evangelio es indispensable para todo ser humano. Indispensable es que debe tenerlo todo el mundo. Es que no es opcional. No. El mundo se inventó cantidad de religiones y usted ve locuras en cuanto a costumbres religiosas de la gente, pero existe un solo camino, existe una sola verdad, existe un solo criterio divino para el hombre que se llama el Evangelio. Mire lo que dice, hablando del Evangelio que se administra desde el Espíritu, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En mis notas les dije, es por eso que el Evangelio es indispensable para todo ser humano, porque se nos dio para administrarlo en el Espíritu dentro en nuestra existencia y podamos vivir la existencia según la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre ande por ahí afligido. ¿Por qué la gente se suicida? Porque le hace falta el Evangelio. Ah, pero es que yo conozco a algunos que han conocido el Evangelio y se han suicidado. Ah, eso no se les reveló Cristo. Créalo que no, absolutamente no. En el Evangelio que se nos dio para ministrarlo del Espíritu, entonces conseguimos esta verdad que nos dice el apóstol, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, dice que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué está diciendo? Culto espiritual voluntario. El Evangelio
es la verdad de Dios. Disculpen la interrupción si la hubo. Alguien está tratando de llamarme. Ok. En tercer lugar, la tercera verdad, el Evangelio es el poder de Dios manifiesto a los hombres. Esa es la tercera verdad. Una primera verdad que les dije es el Evangelio es de Dios. Otra verdad es el Evangelio se administra, es del Espíritu. Y la otra es que el Evangelio es el poder de Dios manifiesto. El apóstol dice, porque no me avergüenzo. ¿Y qué es vergüenza? Tener un sentimiento de temor que impide que una persona lleve algo a cabo. Pero ¿de qué no se avergüenza el apóstol? No se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y allí la expresión poder significa capacidad inherente. Cuando una persona, hace poco leí algo en una red social que no lo compartí mucho, porque a veces nos llenamos la cabeza de términos y queremos pelear unos con otros, cómo es que se lleva el Evangelio, pero es acerca de la palabra empoderar. Que el Evangelio no es empoderamiento. Señores, ¿cómo no va a ser empoderamiento el Evangelio? Si el apóstol dice que es poder de Dios, y cuando el Señor habló, dice, pero recibiréis poder. ¿Y qué es poder? Es empoderar. Yo a usted le estoy empoderando su espíritu con la palabra que le estoy dando. Estoy ministrando poder de Dios a su vida. Y aquí voy a entrar en una parte muy poderosa, porque voy a hablar del poder de Dios. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio te empodera con el poder de Dios. Empoderar es dar poder. Ahora bien, poder de Dios. Fíjense entonces, esa capacidad inherente, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. El poder de Dios es la base para decir, porque nada hay imposible para Dios. Y como dice el Evangelio de Lucas, para el que cree, todo le es posible. Creo que le fue dicho a Zacarías cuando creía que no podía su mujer dar a luz porque era estéril. Dice, porque nada hay imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Es una palabra que también recibió Abraham, en el momento en que Dios le da la promesa a la anciana Sara y a él de tener su hijo. Ahora bien, el Evangelio es el poder de Dios en acción. En Mateo capítulo 11, permítanme leerle algunos versículos en el capítulo 11 de Mateo, para confirmar esta verdad de que el Evangelio es el poder de Dios manifiesto. En el capítulo 11 de Mateo, versículos 1 al 5 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habrá de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Las cosas que oís y que veis. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, está escrito en la Biblia. Le dice el Señor, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cómo le parece? Y a los pobres, termina el Señor diciendo su palabra, es anunciado el Evangelio. Pero el Evangelio es la manifestación de poder. En Hechos 10:38 el apóstol Pablo en la casa de Cornelio testificó cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para hacer bien a la gente y libertar a todos los oprimidos por el diablo. En el Evangelio hay sanidad, en el Evangelio hay liberación, en el Evangelio hay transformación, en el Evangelio hay cambio para la familia, ese hogar que no se entiende, esa pareja que no se comprende, ese hijo que está perdido y que es rebelde y todas esas cosas. Le estoy garantizando que el poder del Evangelio cuando llega a una casa trae transformación y trae vida, trae cambio, endereza lo torcido y hace las cosas nuevas para la gloria de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios manifiesto a la humanidad. Una verdad que muchos desconocen, una verdad que muchos ignoran y por eso la gente critica.
Yo he sido predicador por algún tiempo. He llevado muchas personas a los pies de Jesucristo, mucha gente, como mensajero, como predicador del Evangelio en Venezuela, recorriendo prácticamente todo el país. Pero ¿sabe algo? Uno cuando le predica a alguien, uno quiere que esa persona voluntariamente haga una decisión y uno le hace lo que llamamos los cristianos un llamado para que la persona se convierta. Y algunas personas comienzan a escurrirse así y le tienen un miedo al Evangelio. Pero es por el ideal que se ha sembrado. Hoy estoy predicando yo que el Evangelio es poder para que usted lo reciba, para que usted se fundamente en él y para que hagamos uso de esa herramienta de poder que tenemos en nuestras manos, para orar por nuestra familia para que sea sanada, para el que esté atormentado en los demonios, por los demonios, sea echado fuera esos demonios, esa persona sea libre, para que esos conflictos y problemas que hay en el hogar a través del Evangelio encuentren un solaz, encuentren una solución, encuentren una salida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hace 2 semanas hablaba acerca de la necesidad de salvación. Y el término salvación tiene que ver con toda clase de liberación que el ser humano puede recibir por el Evangelio. Toda clase de mal que haya, en el Evangelio encuentra su salida en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también en Hechos capítulo 13 encontramos testimonio, donde el apóstol Pablo en el versículo 12, Hechos 13:12, dice que un hombre recibía el Evangelio de parte de Pablo y le estorbaba a un individuo que quería estorbar la fe del procónsul para que no se convirtiera al Evangelio. Y el apóstol Pablo vino con el poder de Dios manifiesto a ese hombre, y el hombre quedó ciego por querer estorbar la fe del procónsul. El apóstol trajo una emanación de poder sobre la vida de ese hombre. Y dice la Biblia que el hombre creyó admirado de la doctrina del Señor. Oiga bien, creyó admirado de lo que Pablo manifestó allí, porque cuando predicamos el Evangelio no son palabras vacías, son palabras que van en el poder del Espíritu Santo, porque ellos son, cuando digo ellos, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los autores del Evangelio sagrado. Pero mira lo que dice también Romanos 15:19, cómo Pablo, este Pablo que escribió la carta, predicaba el Evangelio. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, dice Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que de Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, con señales de poder, con prodigios, con señales, con obras y hechos portentosos de parte de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. En esta tarde hay sanidad para los cuerpos. En esta tarde hay liberación de toda tristeza y de todo conflicto interno. En esta tarde hay salida para muchas situaciones que la gente vive. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder revelado de Dios. Pero seguimos con otra característica, disculpen, de la naturaleza del Evangelio. Es que el Evangelio revela el propósito eterno de Dios para toda la humanidad. El capítulo 1, versículo 17 de Romanos nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa expresión, la justicia de Dios se revela, es un término que en el original de la Biblia significa algo que estaba escondido en el tiempo, pero que en el Evangelio vino a darse a conocer. Eso quiere decir, todas las verdades escritas acerca de Cristo están allí en la palabra, y con el mensaje del Evangelio entonces vino a revelarse toda esa verdad de Dios a favor de la humanidad. Ahora bien, nos lo confirma también Romanos 16:25. En Romanos 16:25 dice:
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Está hablando del evangelio. Está hablando del evangelio. Ahora bien, entonces les digo que el evangelio revela el propósito eterno de Dios para la humanidad. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que todo ser humano se haga justo. Sea justo. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que hace justo al ser humano se llama el mensaje del evangelio. Si alguien cree eso, diga un amén allí con un mensaje. Porque no hay otra manera de ser justo. No hay otra. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Jeremías 29:11, allí en Jeremías le habla a la crítica Judá que está viviendo una situación tremenda, pero como la naturaleza de Dios es bondad y el evangelio, estoy hablando de la naturaleza del evangelio, ¿por qué el evangelio significa buena noticia? Porque es lo que hay en el corazón de Dios para la humanidad. ¿Y qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Así que usted espere lo mejor siempre, espere lo mejor. Si usted es un hijo de Dios, espere lo mejor. Si está en conflicto y en situaciones, espere lo mejor, porque la Biblia dice que el fin que nosotros esperamos es lo que hay en el corazón de Dios para entregarnos. Es lo que dice la palabra del Señor. De tal manera que en la eternidad solo el evangelio puede hacer justo al ser humano. En Isaías capítulo 64, versículo 4, encontramos que Dios hace a favor de aquel que espera en él. Y dice, voy a buscar el versículo de Isaías capítulo 64 para darle lectura. Y oiga cómo dice específicamente, dice así: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Hay personas creyendo cantidades de cosas. Y me disculpan aquellos que pudieran de repente tener la confianza en cosas que no es Dios. Hay personas que caminan de rodillas kilómetros buscando un favor. No, ya el sacrificio lo hizo Cristo. Es tan sencillo el que Dios nos bendiga, porque ese es el propósito de Dios. Pero ahora bien, este versículo está ligado con uno que está en el Nuevo Testamento. Se repite esta frase en lo de Isaías 64:4, que nos dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Por eso se llama el Dios verdadero. Y por eso dice en 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios, a través de su Hijo por el Evangelio, quiere hacer bien para todo aquel que le busca. Ahora bien, también el Evangelio es la base para el juicio de Dios sobre el pecador. Esa es otra verdad del Evangelio en su naturaleza. Nos dice Romanos capítulo 2 versículo 16 esta verdad de que el evangelio es la base del juicio de Dios para la humanidad. Miren lo que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Según Romanos 16, el evangelio es la norma de juicio para el pecador. Y juzgará Cristo los secretos de los hombres conforme al evangelio, dice el apóstol Pablo. Para estar en paz con Dios, entonces, debes aceptar el evangelio. De modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Lo que está establecido una sola vez es que las personas deben aceptar a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la Biblia.
Que mueran una sola vez. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la transformación de esta naturaleza terrenal a pasar a un estado de vida eterna con Cristo. Pero hay personas que morirán 2 veces si dejan que los alcance la muerte aquí en la tierra y no acepten a Jesucristo como Salvador. Dice el apóstol Pablo que el juicio vendrá conforme al Evangelio para juzgar a la humanidad, y entonces debemos nosotros procurar liberarnos en el nombre del Señor, porque el apóstol Pablo también dice, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. De tal manera que en el Evangelio conseguimos también ser liberados del juicio eterno que va a venir sobre la humanidad. Eso es parte de la realidad del Evangelio. Lo que la gente común ignora, pero son las verdades que tenemos que decir. Y finalmente, en el Evangelio hay abundancia de bendición. Esto me gusta bastante. Es otra característica del Evangelio, la naturaleza del Evangelio. En el Evangelio hay abundancia de bendición. Mire lo que dice Romanos 15:29. Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, le dice el apóstol a los romanos. Llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué es bendición? Bendición es la mano activa de Dios para favorecer al ser humano. Eso es lo que se llama bendición. La mano de Dios activa para dar toda clase de bien al ser humano. Y el apóstol no solamente usa el término bendición, sino que habla de abundancia de bendición. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Y el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 3, versículo 9, que hemos sido llamados, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, donde llega el Evangelio, hay bendición. Quiero finalizar hablándole de el arca de Dios, el arca del pacto y la casa de Obed-Edom. Ese es un hecho que conseguimos en 2 de Samuel capítulo 6. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. En las guerras la llevaban los israelitas. Cuando cruzaron el Jordán, allí estaba el arca de Dios de primero y los sacerdotes para pasar el mar en seco. Entonces era la presencia, manifestaba la presencia de Dios. Y mire lo que dice 2 de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Eso es el Evangelio para las personas. Las palabras del apóstol Pablo y de Silas para el carcelero de Filipo, ¿recuerdan? El carcelero se iba a suicidar porque los presos se abrieron las puertas de la cárcel. Es el hecho de que Pablo y Silas estaban cantando a medianoche, hubo un terremoto y entonces el carcelero iba a pagar con su vida. Él dijo, yo me suicido antes que vaya a suceder otra cosa. Y Pablo y Silas le dijeron, no hagas eso. ¿Y qué debo hacer? Dijo el carcelero. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cierto, eso no, algunos dicen que no es una promesa bíblica. No es una promesa como tal, pero una declaración que se hizo aquel día para decirle al carcelero, si tú te conviertes, tu casa va a ser bendecida. Y esa palabra se la digo yo a usted en esta hora. Con el Evangelio nosotros podemos edificar familia. Con el Evangelio nosotros podemos salir de las situaciones críticas que tenemos. Con el Evangelio verdadero, no el Evangelio de cuentos, no el Evangelio de promesa falsa, no el Evangelio construido con frases bonitas y altisonantes. No, Señor, la esencia de lo que es el verdadero evangelio. Ese evangelio, ¿cuál evangelio? El evangelio que es de Dios. ¿Cuál evangelio? El evangelio que se administra desde el Espíritu. ¿Cuál evangelio? El evangelio que es el poder de Dios manifiesto, revelado. ¿Cuál evangelio? El evangelio que revela el propósito eterno de Dios para la humanidad. ¿Cuál evangelio? El evangelio que es la base para el juicio del pecador. ¿Cuál evangelio? El evangelio en el cual hay abundancia de bendición. Si ese evangelio llega a tu vida, te aseguro que tu vida va a ser transformada. Hemos recibido muchos milagros de todo tipo,
Pastor, y también el evangelio del milagro financiero. Sí, Señor. Sí, claro que sí hay. No predicamos que devolvernos ricos con el evangelio, ni que porque usted no tenga mucho, usted no es de Dios. No, no predicamos eso. Pero sí hemos visto milagros extraordinarios. Hemos visto maravillas. Qué mayor riqueza que ser sano de una enfermedad renal, que eso cuesta tanto, una diálisis que cuesta aquello, que cuesta aquello. Yo soy testigo de que el Señor sana los riñones. Una enfermedad cerebral, aquí está el candidato que la tuvo y estoy vivo por el poder del evangelio. Lo que estoy diciendo son los milagros que yo he visto. Y he visto personas ser sanadas de una y otra enfermedad. Personas ser liberadas del poder de Satanás de una manera terrible por el poder del Espíritu Santo, por el poder del evangelio. Y por eso predicamos este evangelio.